Hola, buenas noches, yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Bienvenidos de nuevo a Padres a Medianoche. Hoy traemos un tema un tanto interesante pensando en el tema del Día del Padre y considerando también un poco el contexto en que crecimos mi esposa y yo. Queremos hablar de esta idea de Dios como Padre y como un buen Padre. Y entendemos un poco que puede ser un tema de conflicto para muchos en general, por distintas razones que vamos a ir explicando durante el capítulo de hoy. Vamos a estar viendo algunos versículos de la Biblia y tratar de entender cómo se relaciona Dios con su creación, en específico con aquellos que ha llamado sus hijos. Esa idea puede ser a veces un poco difícil. Creo que la mayoría de nosotros crecimos con alguna deficiencia paterna, que puede ser temas de desapego, temas de maltrato, algunos temas de abandono incluso, y todo eso Dios lo sabe y sabe la condición del hombre, y por algo decide identificarse hacia el hombre como padre, y lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento. Jesús, casi todas sus oraciones son referidas a Dios Padre específicamente, y nos habla de una relación que Él tiene, pero también una relación que nos quiere heredar a nosotros como sus hijos, una relación que le quiere dejar a aquellos que creemos en Jesús, para cambiar esta cosmovisión que venía de los judíos respecto a Dios, sí como personal, pero en alguna manera distante, no con esa cercanía, no con ese amor. Y creo que la mayoría entendemos eso hoy en día cuando hablamos de Dios. Un Dios que a lo mejor hizo el mundo, que a lo mejor sigue involucrado con el mundo, pero que es severo. Y lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero antes de seguir un poco en esa línea, no sé si hay algo que quieras decir hasta ahorita, ¿no? Vamos a hacer un poco de repaso en cuanto a estadística, que es muy interesante el tema en México. Cuando hablamos de la figura paterna, tal vez hablamos de la figura más controversial, de alguna manera, que existe dentro de las familias mexicanas, y es por una razón muy importante. Estamos hablando que más o menos entre 2023 a la fecha contamos con alrededor del 40% de abandono familiar en las familias mexicanas. Esos son alrededor de 4 millones de familias han crecido sin un padre. Y eso es duro, porque es una primer barrera para acercarnos a Dios en esta figura. Y eso estamos hablando de abandono, de padres que están completamente ausentes. Pero a esto le podemos sumar abuso emocional, desapego emocional, abuso de distintas maneras, sobre todo físico, temas un poco más severos como adicciones, como otras familias donde aunque el papá seguía siendo parte de esa casa, es como si no estuviera. Exacto. El papá era una sombra, simplemente una sombra que entraba, salía, una sombra que cuando sabías que era viernes o sábado y pasaban de las 11 de la noche, ya no querías que llegara, porque era terror pensar eso. Y esa es la realidad que la mayoría de mexicanos tenemos y hemos experimentado, y no solo mexicanos, sino a nivel global. Hay un tema donde Dios encomienda al hombre una misión específica cuando lo crea, que es de cultivar y poblar la tierra, y la parte de cultivar es hacer cultura. Y cuando entra el pecado, por la desobediencia del hombre, esto lo empieza a dejar y empieza a relegar esto, no solo por su propia desobediencia, sino por las consecuencias que trajo el pecado, que fue el tener que esforzarse de más para conseguir el fruto de la tierra,
que en el Edén se iba a dar de forma un poco más sencilla. Entonces tenemos esto, y esto impacta cañón nuestra relación con el Dios eterno, en verlo como un padre. Porque la figura que la mayoría de nosotros podemos tener de un padre es o no estuvo presente, o cuando estaba presente no queríamos que estuviera presente, o era severo, era duro, se molestaba por cualquier cosa. Y cuando nos plantean la idea de que Dios es un buen padre, tú piensas en tu figura paterna y yo no quiero acercarme a ese Dios, porque si es como mi papá, no quiero estar cerca de él, porque genera un rechazo y detesté la figura paterna, y también eso explica mucho el por qué gran parte de jóvenes están rechazando el tener hijos, porque tienen miedo a replicar este mismo proceso en sus hijos. Tal vez no tiene mucho que... Bueno, no sé. No sé si tanto el que tengan miedo a replicarlo, creo que es inconsciente. O simplemente tal vez no quieren tener esta responsabilidad que una vez teniéndola, pues digo, yo creo que ahorita ya uno es más consciente de la responsabilidad que es tener un hijo, una familia, pero no sé si ahora sí ya prevén eso, ¿no? Ya por eso el rechazo a tener una familia más que vivir como pareja sentimental pasajera y ya, no sé. Sí, de hecho, parte de lo que leía es que hay muchos jóvenes entre 25 y 35 años, la mayoría, que ya siendo conscientes de esto y teniendo una familia, se esfuerzan por estar presentes para sus hijos, ya sea dentro del contexto de un matrimonio, papá y mamá juntos, o incluso leía una historia de un joven que prefirió separarse de la mamá porque había muchos roces, pero aún así sigue estando presente ahí para sus hijas, y no es un tema de, ay, me las prestas un fin de semana, sino todos los días las iba a ver y todo, pero para generar una mejor impresión en los hijos, que incluso a veces es mejor esa postura de estar separados. Pero sí, lo que dices es bien cierto, no es conscientemente muchas veces, sino inconscientemente. Simplemente están rechazando esa figura todo el tiempo. Y considerando un poco como la perspectiva general que se tiene en México respecto a la figura paterna, hay dos. La primera es que se ve al papá como bondadoso, trabajador, respetuoso y cariñoso. Y la segunda es que se le ve como ausente, irresponsable, como que abandonó, como que está ausente, como maltratador y como el que pone el castigo. Y sin temor a equivocarme, creo que muchos de nosotros somos capaces de identificar a nuestros papás en las dos áreas. No solamente como bondadoso, no solamente como ausente, sino una mezcla de las dos. Y es difícil a veces reconciliar esas dos ideas hacia nuestros papás, porque la herida que más, la marca que más queda es la de la herida y no la del beso. Entonces, siempre va a haber este conflicto hacia la figura paterna, siempre va a ser doloroso muchas veces recordar algunos momentos con nuestros papás en específico, y es curioso cómo Dios honra la figura del papá en muchas cosas al ponerle un peso, al ponerle una carga. Dios no ve al hombre masculino tal cual como irresponsable, como ausente, sino lo ve como siendo capaz de ser cabeza de familia. Y es bien difícil. Yo no lo entendí hasta que nació mi hijo, que es ser cabeza de familia. Y a mí me pesa cañón de lunes a viernes estar 2-3 horas con mi hijo, y fines de semana a lo mejor un poco más.
Pero es difícil de repente hallar esta reconciliación, pero siendo muy sincero, esto viene a raíz de conocer a Jesús. Si yo no fuera cristiano, yo no creo verme visto considerando ser un papá como el que estoy pudiendo ser hoy en día. Y entonces, habiendo como asentado las bases, un poco de la figura paterna en general que tenemos en México, que no siempre es bonita y no siempre es mala, creo que muchos, sin temor a equivocarme, también podrían estar agradecidos porque esa figura paterna nunca existió en sus vidas, porque si lo hubieran conocido o si hubiera estado involucrado, seguramente sus vidas hubieran sido peor de lo que pudieron haber sido. Pero la Biblia nos muestra algo distinto de Dios. Nos muestra cómo es un padre en verdad. Y es conflictivo, por lo que ya comentamos. Y en específico quise agarrar 3 porciones del Antiguo Testamento, porque también es el área de más conflicto cuando hablamos de Dios. Solemos ver al Nuevo Testamento y Jesús, el buena onda, el que es todo amor y shalala. Y cuando vemos al Antiguo Testamento nos cuesta creer que ese mismo Dios es Jesús, porque vemos un Dios severo, un Dios que castiga, un Dios vengativo incluso en muchas maneras. Alguna vez escuché un chiste que para el Nuevo Testamento Dios había pasado por terapia de manejo de ira y demás, por el contraste tan fuerte que muchas veces entendemos de el Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová de los ejércitos, y el Dios que vemos en el Nuevo Testamento, que es Jesús, que vino a morir por nosotros y que vino a entregar su vida para salvarnos, pero necesitamos entender que ese Dios es el mismo en las dos partes y que el Dios que vemos en el Antiguo Testamento está hablando a un pueblo en específico con una función específica, pero aún así ese pueblo es capaz de reconocer a Dios como Padre y es capaz de ver en Dios un protector, un cuidador, una atención completa y sobre todo alguien que obra a su favor, que es tal vez la parte que al menos a mí en lo personal me causa conflicto muchas veces. Incluso hoy en día siento que Dios no va a responder mis oraciones porque siento que no está procurando actuar a mi favor. Y yo comentaba con mi esposa que a mí me gusta esta idea de Dios se complace en mostrar su misericordia y su bondad. Y la he tenido que estar masticando mucho durante estos últimos meses, porque Dios me la dejó así muy clara y a mí me cuesta entender esa parte de Dios, que Dios se complace en ser bueno, que Dios se complace en mostrar su amor. Y mi acercamiento principal hacia Dios muchas veces es que Él no se complace en esas cosas, que Él está buscando tal vez castigar o condenar o tirarme para abajo por alguna situación en específico. Sí, yo creo que ya traemos implantada la idea de cómo van a responder, ¿no? Nuestros, bueno, pensando ahora como mamá, papá, ¿no? Que nuestros hijos ya anticipan cómo va a responder mi papá si ya saben cómo es cierta dinámica y entonces ya están así, ¿no? Recuerdo haber visto no me acuerdo, no recuerdo qué fue exactamente, pero fue un video respecto a un tema de papás y demás, donde muestran como ¿cómo se puede decir? Cierto trauma que tiene algún niño cuando los papás ya... Lo de las frases, ¿no? Cuando gritan, ¿no? O sea, ya. donde le levantan la voz y así, y entonces lo que el niño hace en primera instancia refleja su forma de vida, ¿no? Entonces puede ser, algunos mostraban más como que el niño responde como protección cuando la mamá o papá hacen algo y se protege más bien, es que pues es
una forma de, ¿cómo se dice?, de autodefensa, de estar alerta, me va a tocar un golpe, hablando de niños pequeñitos, porque eso lo veía así explicado en niños pequeños. Y había otro ejemplo de una reacción como cuando haces como algún movimiento fuerte. Entonces, cuando el niño en vez de responder como protección, defenderse y con espanto, los niños se ponen a reír y a carcajear porque no están esperando de ti Algo agresivo. porque no lo conocen, porque no lo han vivido. Entonces, me quedó muy claro ese ejemplo. Entonces, ahorita pensando en esto, creo que es así, ¿no? Como que ya traemos un antecedente de cómo van a responder con nosotros, hacia nosotros, y entonces nos es un poco más difícil poder asimilar lo bueno de alguien que nos quiere proveer, nos quiere dar a conocer un amor verdadero, fiel, sincero, que no conocemos o que no conocíamos en su caso. Ajá. Y sí, o sea, la figura del papá es esencial y súper influyente en los niños. Ya sea por ausencia o por estar ahí y por la forma en que está ahí. Yo lo veo con mi hijo y es algo que he tratado de cambiar en alguna manera. Soy muy dado a mostrar mi enojo y mostrarlo de forma muy palpable. De hecho, muchas veces mi esposa me dice, bájale en el tono, que aunque no esté enojado, ella se da cuenta que es el tono de enojado. Y mi hijo lo que ha empezado a hacer es, en cuanto escucha ese tono o ve cierta cara, su respuesta rápida es, pero no te enojes, por favor, no te enojes. Y no por un tema de maltrato físico, pero él no disfruta el castigo que hay debido a alguna desobediencia que puede causar un enojo. Y tampoco disfruta el desapego que siente de mi parte o incluso de parte de su mamá, pero hablando en específico de los papás, el desapego que siente de mi parte cuando eso sucede, porque él disfruta mucho la conexión conmigo cuando estoy. O sea, cuando yo estoy, se puede olvidar de su mamá puede estar haciendo 15 cosas durante todo el día si yo estoy en casa y él no se preocupa prácticamente por su mamá, pero porque él disfruta esta conexión que tenemos él y yo. Pero bueno, ya pasando un poco a lo que venimos y a lo que queremos tratar en específico es cómo se muestra Dios como Padre en el Antiguo Testamento en específico. Y son muy pocas las menciones que hay de esto en el Antiguo Testamento, y la primera sucede en Salmo 68. Y curiosamente no es un título puesto de Dios hacia Dios, como sí lo podemos ver con algunos profetas o sí lo podemos ver incluso en el Nuevo Testamento. Es un título que pone el pueblo de Israel al Dios que ha conocido. Este salmo es un salmo de David, Salmo 68, del 1 al 7, dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Y esta primera imagen que tenemos de Dios como Padre, hablando específicamente de Dios así, es un Dios que cuida al que más lo necesita. Viudas, huérfanos, a los desamparados hace habitar en familia, y esto es Dios en su santa morada. Dios está ahí con ellos, y con ellos hace su convivencia, y con ellos hace su familia.
y se gusta de llamarse Padre de ellos. Y es tan evidente al pueblo que lo está viendo, al pueblo que está viviendo en medio de esa realidad, de cómo Dios cuida de ellos. Dice Jesús en los evangelios que Él cuida de las aves. Y que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Él está atento a esos detalles. Y Él está atento a los que nadie más está atento. Y los protege y los cuida. Y a lo mejor ese eres tú hoy. Yo muchos años me sentí así. Ya he comentado en otros capítulos estos temas de depresión y ciertas ideas específicas. Y lo único que tenía yo en esos momentos es a Dios. Porque con mi familia, la mayoría de ellos no son cristianos, no podía yo acercarme a ellos y explicarles cómo me sentía. Y con gente de la iglesia me daba vergüenza sentirme así, porque incluso yo había escuchado gente en la iglesia decir que si estabas deprimido no eras cristiano. Entonces, como que ese conflicto y yo verme en esa necesidad de Dios es padre de huérfanos, de desamparados, defensor de viudas, y Dios ha venido a hacer morada aquí conmigo, en esta situación en específico. Entonces, si estás en eso, puedes acercarte a Dios de esa manera, como un padre que tiene cuidado de los que más lo necesitan, no solo de aquellos que claman su nombre, no solo de aquellos que son perfectos, sino de los que más lo necesitan y no tienen un recurso mayor que darle, porque Dios se complace de habitar con ellos. El siguiente versículo, no sé si quieras agregar algo ahorita. Es una porción un poco más larga. Es el Salmo 63, del versículo 10 a Salmo 64, 8. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y esta porción a mí me gustó mucho.
porque nos habla de este pueblo rebelde que deja a Dios, que lo rechaza, que está constantemente en su contra, y Dios se sigue extendiendo. Dios sigue siendo amoroso, Dios los saca de Egipto, Dios los lleva a buena tierra, Dios los confirma en buena tierra, ellos son rebeldes, son exiliados y Dios los vuelve a traer. Dios está constantemente buscando a su pueblo. Es este Padre amoroso, como lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo, que está esperando a la ventana, que está constantemente anhelando este reencuentro. Y es este Dios amoroso que eventualmente en algún momento todos nos vamos a dar cuenta que somos barro y Él nos formó y nos hizo para Él, para su deleite. Y te lo puedo decir como papá, mi hijo fue pensado y fue planeado para nuestro deleite como papás, el deleite de mi esposa y mío. Y fue un deleite desde que estaba en la panza y fue un deleite en el momento en que nació. E incluso fue un deleite en las noches que no nos dejaba dormir, que no las extrañamos. Eso ya no fueron tanto deleite, porque sí fue difícil. Pero es un deleite, y el sabernos hechos por Dios para que Él se deleite en nosotros, como un padre se deleita en sus hijos. Y yo tengo que aprender a deleitarme en mi hijo de la forma en que Dios se deleita en su pueblo, en sus hijos. Y eso cambia mi forma de ver a mi hijo, porque no es yo esperar obediencia de él, sino yo amarlo de tal manera que su respuesta natural sea obediencia. Y aun si no lo es, yo seguir amándolo. Claro, porque no lo vas a dejar de amar porque te desobedeció, porque hizo aquello, lo otro, porque no está respondiendo como tú quieres. Sigue siendo tu hijo y lo sigues amando igual. Y creo que esa es la gran diferencia que debemos tener en mente. Sí, y Dios nos ama de esa manera. Y si tú tal vez en algún momento te has alejado de Dios, no eres el único, y Dios aún espera. Dios no va a dejar de esperar como este padre amoroso esperó por su hijo en la ventana. No sabía si iba a llegar, no había un WhatsApp que le dijera el hijo pródigo a su papá, voy de regreso. No, ahí estaba esperando y tenía todo listo para cuando él regresara. Y Dios está así, todo listo para que regreses. Porque ese es el amor que tiene el Padre por nosotros. Ese es el Padre que vemos en el Antiguo Testamento. En medio de este Dios que sí es vengativo, que sí es Jehová de los ejércitos, vemos al pueblo que Él escogió y este pueblo reconociéndolo como Padre. Abraham ya no estaba para ellos, Israel ya no estaba. Estaban a punto de perder su nación y ser llevados a exilio a Babilonia. Y aún así el padre de ellos fue Jehová, que los acompañó hasta Babilonia y ahí los hizo prosperar, de tal modo que muchos ya no quisieron salir de ahí cuando era el momento de regresar. Y el último pasaje que traigo yo es Jeremías 3, del 1 al 5. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y es el Dios, el Dios del que hablamos, es este Padre que está ahí y que se acerca, y que sin importar cuánto mal hayas hecho, ahí está. Y es bonito
de repente dar este paso complicado, este paso de fe de decir, ok, voy a creerle a Dios que es así y encontrar un trono de gracia donde Él te recibe, donde Él te muestra ese amor, donde Él te da esos cuidados y donde Él no te deja. Me viene a la mente el recuerdo de una persona que cuando yo hablaba con ella me decía que ella no se acercaba a Dios porque ella tenía muchos temas y ella no estaba lista para acercarse, ¿no? Y me decía, cuando yo ya esté bien, cuando ya todo vaya en orden y cuando yo ya vaya como en mejor camino, pues ya voy a acercarme a Dios. Entonces, como que me trajo a la mente eso, ¿no? De creer que nosotros, presentándonos limpios delante de Dios, solamente así Él nos va a recibir. Y creo que hacemos a un lado el sacrificio que Él ha hecho en la cruz, de esto que Dios nos ha dado, ¿no? A través de Jesucristo, que es el perdón de pecados, y solo a través de Jesús, ¿no? Podemos acercarnos nuevamente a Él, al trono de la gracia, como decía mi esposo, para poder ser recibidos, para ser adoptados como hijos y perdonados. Y solo Él es el que nos puede limpiar. Entonces yo trataba de explicarle esto a ella y simplemente nunca quiso ir más allá, pero creo que a pesar de que nosotros nos negamos a este acercamiento al Señor, aunque a veces ya está ahí a las puertas tocando, llega el momento, ¿no? Llega el momento y pues esperemos que cada uno de ustedes que están hoy escuchando ya hayan tenido esa oportunidad y si no la han tenido de poder realmente rendirse ante Él, lo puedan tener y lo puedan experimentar, así como yo en su tiempo lo experimenté, mi esposo en su tiempo, y yo puedo irme al pasado y ver cómo Dios ya me había traído, ya me había abrazado, ¿no? Sin embargo, aún ya contando con su gracia, su bendición, ahora sí que yo diría que sus bendiciones, porque creo que en el momento en que Dios me abrió el entendimiento y pude realmente entender quién era Él, pues yo recibí esta gracia, ¿no? Y entendí que era vivir por gracia y así es como Él me salvó, ¿no? Me recogió. Hay un versículo en Isaías que dice, creo que sí, Isaías, que dice que cuando Él me vio en mis sangres y da una forma rara, Muy visual. muy visual de explicarlo, pero dice, él los recogió y los limpió y los vistió y le dijo, les habló y como dijo, mío eres tú, algo así. Pero me acuerdo mucho de ese versículo y yo me siento así, yo siento que cuando estaba o me sentía ya sola y ahora sí que de cierto modo no querida, Dios ya me había abrazado y no lo supe hasta muchos años después, que ya era suficientemente capaz de entender y sobre todo de que Dios me dio ese entendimiento, esa gracia de entender y poder recibir este regalo que Dios tenía para mí. Y entonces fue cuando yo entendí que ya Dios de años atrás, él ya me estaba como un buen padre guiando, cuidando, protegiendo, y muchas cosas, lo que un padre hace con sus hijos, ¿no? Que aunque muchas veces yo como mamá le digo a mi hijo, cuidado con esto, camina bien, no te subas ahí y cosas así, ¿no? Y trácalas, y el grito, y bueno, pues ¿qué hago? Sí me enojo, yo como ser humano me enojo, pero ahí voy a abrazarlo, a consolarlo, a abrazarlo y así, ¿no? O sea, poder ver que ya desde mucho tiempo atrás él ya me venía
ya lo había planeado, ¿no? Ujú. Y simplemente para cerrar esta, el podcast de hoy, hay algo que quiero dejarles y es esta idea de, así como estás hoy, ven, no hay nada que puedas hacer hoy para que Dios te ame más y no hay nada que puedas hacer hoy para que Dios te ame menos. Él ya te hizo y como decíamos al principio, Él te hizo para su deleite. Él quiere deleitarse en ti. En los evangelios, cuando Jesús es bautizado, viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso fue el preámbulo a que muchos otros hoy podamos escuchar eso de Dios. Este es mi Hijo amado. Y sentir eso, tal vez hoy después de años en que nunca has sentido eso de un padre o tal vez sí, pero lo único que te pide Dios es que acepte su amor. Dios te ama, pero estas bendiciones, este recogerte, este abrazarte, no te lo va a poder dar si tú decides rechazar. Y es válido, es válido. Pero pues esperemos que esto haya servido un poco para traer entendimiento de cómo se presenta Dios como Padre, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde vemos a este Dios que puede ser un poco más severo comparado con el Nuevo Testamento y que mucha gente busca incluso desechar el Antiguo Testamento porque hay versículos complicados y hay partes difíciles de explicar sobre Dios. Pero a final de cuentas Dios es un Dios de amor, cuidadoso, bondadoso, que se complace en mostrar su bondad y su misericordia. Y es un Dios que no va a tener miedo o que no se va a detener por buscar mostrar justicia. Y ese es un clamor que tal vez muchos de nosotros tenemos en medio de este mundo contaminado por pecado, el que Dios muestre justicia. Y es un Padre que nos ama de tal manera que va a traer justicia, porque Él se complace en lo bueno. Y que no ha dejado de ser el Dios del Antiguo Testamento hoy. Sigue siendo el de antes, el de ahora y el que será por siempre. Entonces su carácter no afecta uno del otro, sino que Él es en una totalidad que es justo, como tú dices, que es santo y que delante de Él no puede haber injusticia, no puede haber pecado, no puede haber algo ante su presencia que no... Y tal vez hoy exista eso por un poco de tiempo, pero no va a ser así eternamente. Y lo roto que pudimos experimentar hoy o que hemos experimentado no solamente como con nuestros padres, ellos lo vivieron quizás con sus padres y se replica de algún modo y quizás a menor escala con nosotros, de algún otro modo, pero mientras esto sigue roto es una cadena que sigue y sigue, pero creo que la gran bendición, yo diría que ahora sí que romper esto solamente se puede a través de Jesucristo y sin Jesucristo esto es imposible y no puede haber un cambio del siglo hasta que Dios viene y hace que esto cambie y yo por lo menos lo puedo ver hoy de algún otro modo en nuestra familia y cómo Dios vino al rescate de todos nosotros y hoy podemos replicar el ejemplo de nuestro Señor en nuestro día a día como familia, como papás, con nuestro hijo. Y eso cambia todo y por gracia de Dios pueda Él vivir de tal modo también con su familia y así poder ser encaminado a amar al Señor. Exacto. Y como última invitación, acércate al trono de la gracia, donde hay gracia y misericordia, donde Dios te va a recibir con brazos abiertos y donde Él te va a amar
sin importar qué hayas hecho. Y va a poner todo su empeño por transformarte porque te ama. Te ama de esa manera y no va a dejar de amarte en ningún sentido y no va a abandonarte. Tal vez no va a responder tus oraciones, tal vez a veces lo vas a sentir distante, pero no significa que Él te ha dejado, no significa que Él te ha abandonado. Él sigue estando ahí para ti y es un trono de gracia. Nunca se va a ir, nunca se va a dormir. Él va a seguir ahí atento como un buen padre que vela en las noches por sus hijos cuando hay peligro. Y solo yo quiero terminar con este versículo que vino a mi mente, es: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Pues muchas gracias por escucharnos. Gracias de verdad y esperemos que esto sea de bendición para algunos de ustedes. Nos vemos. Bye.